Saludos, saludos y bendiciones a cada uno de ustedes. Bienvenidos, bienvenidas a este tiempo de aprendizaje, de estudio, de conocimiento, de un poquito más de las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a estar trabajando con algo muy, muy importante que tiene que ver con el capítulo 1 al capítulo 3 propiamente del libro de Deuteronomio. Pero el día de hoy les voy a enseñar lo que se conoce como un estudio exegético del texto sagrado. Entonces vamos a observar desde un ámbito histórico crítico entre una mezcla del método inductivo con lo que se llama un pardes. ¿Qué es un pardes? Significa el estudio o la enseñanza más profunda que se desarrollaba en la antigüedad y es como hoy les voy a enseñar. Así que van a venir algunas cosas interesantes, desconocidas para algunos, para los estudiantes de la universidad va a ser un tiempo simpático porque van a recordar algunas cosas que han estado con crisis durante estos días, aprendiendo. Entonces, eh, todo esto es netamente para que vayamos observando cómo es el proceso también de la explicación de ese análisis que se desarrolla. ¿Sí? Ahí estamos en pantallas. Enseñanza completa de Deuteronomio capítulo 1, 3 al 22. Devarim, palabras de vida. El título que tiene que ver netamente este capítulo 1, 2 y 3 es cuando Dios dice avanza, es decir, tiene como un objetivo central la fe para entrar en la tierra prometida. Entonces, se va a enfocar muchísimo en ese sentido de avanzar, pero no avanzar porque simplemente quieren avanzar, sino avanzar con un objetivo, una causal, una razón de ser. Dentro de la introducción que podemos observar en este preámbulo, Deuteronomio 1 al 3:22, constituye el discurso inaugural de Moshe antes de la entrada a la tierra prometida. Es lo que dicen algunos autores. Aquí el gran líder netamente va a realizar una reinterpretación teológica de la historia. Eso es lo que muchos van a trabajar, eso es lo que muchos van a encontrar en diferentes textos. Sin embargo, la mayor parte de eruditos hoy por hoy ya difieren de esta concepción y hacen referencia que no es una reinterpretación teológica, sino más bien se trata de lo primero que fue escrito por una causal y por un grupo. El grupo se llamaba deuteronomista, ¿sí? Propiamente el sentido era escribir aquellas palabras de vida eterna. Entonces ese era el sentido. Pero más allá de el enfoque que traiga, si eso no es una repetición, lo importante es observar que estos capítulos 1, 2 y 3 muestran la fidelidad de Dios. Oiga, en contraste con el temor del pueblo. Ya de entrada con esto nos está mostrando a usted y a mí propiamente que a pesar de nuestros temores, a pesar de nuestras dudas, a pesar de que somos eh, en ocasiones de lo peor, la fidelidad de Dios se mantiene y eso es infinito. Eso es algo que no podemos nosotros quitarle, es uno de los atributos de Dios, su fidelidad. Somos su creación. Por eso en estos capítulos y no debemos entenderle específicamente como un repaso de la historia, sino más bien tenemos que hacer ese análisis espiritual, la relectura en nosotros, no en el texto, sino la relectura en nosotros.
Es una forma del trabajo Pardes o el análisis de estudio que utilizan los hebreos. Entonces, la relectura del texto bíblico en nosotros. Esto es para que, uno, el pueblo de Israel entienda la obediencia, el momento de ingresar a la tierra prometida y tengan memoria de la confianza que deben tener en Dios. Oiga, qué importante eso, que usted y yo, el momento de leer el texto sagrado, deberíamos hacer una relectura de nuestra vida para que podamos entender lo que Dios ha hecho en nosotros. Hagamos una relectura. Hace 10 años atrás, ¿cómo éramos cada uno de nosotros? Hace 5 años. ¿Es el mismo hoy? Si usted dice, sí, no ha cambiado mucho, oiga, arrepiéntase, pecador. ¿Por qué? Porque el momento que usted dice, no he cambiado mucho, literalmente lo que usted está diciendo, Dios no ha hecho su obra en mí. Si nosotros estamos en Dios, nuestra vida tiene que ir cada día siendo diferente, transformándose, tanto en sabiduría, en conocimiento, como en entendimiento de las cosas profundas de lo que Dios quiere para nuestras almas. Pero si en el ámbito espiritual usted sigue siendo el mismo o peor, más bien ha ido de retroceso, le recomendaría, ¿sabe qué? Busque del Señor prontamente, porque su alma está en peligro. Su alma está a un punto de la destrucción. Si usted va analizando que en vez de ir para adelante, está yendo para atrás. Si en vez de avanzar, usted está retrocediendo. Si en los últimos años usted en vez de progresar espiritualmente ha ido en declive, eso indica que está igualito al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Y para colmo de los males, ¿sabe una cosa? Vamos a las iglesias y criticamos. Para eso sí somos buenos, porque nos sentimos mejor que los demás, en vez de hacer un análisis y demostrar con nuestro estilo de vida y comportamiento que Dios nos ha ido trabajando en ese camino de la perfección cristiana. Así que a meditar, familia. El libro de Deuteronomio no es para que usted mire al pueblo de Israel plenamente, es para que se mire a usted, mire su vida. Eso es Pardes. Ese es el análisis propiamente de la investigación en todo el proceso. Esta sección del 1 al 3 es esa retórica de la obra maestra en cuanto a esa retórica espiritual. Moshe representa un maestro, un profeta, un pastor, alguien que está inspirado, tanto en el pasado, en el presente, como en el futuro. Pero en medio de todo se puede observar el actuar de Dios. Ahora, aquí viene lo bonito. Observación y exégesis en Peshat y en Remesh, que son los dos primeros puntos dentro de el análisis antiguo. Un poquito para entender el contexto histórico. Deuteronomio pertenece a la tradición deuteronomista, es lo que dicen la mayoría. Posiblemente compilada entre el siglo VIII o el siglo VI antes de Cristo, integrando discursos atribuidos a Moshe. Esto lo va a hacer referencia el autor que presenta del libro Cristiandad el Pentateuco, así se llama.
Y él habla netamente, este autor habla propiamente de las cuatro escuelas que se desarrollaron durante y después del periodo de Esdras y Nehemías. Ahí tenemos los deuteronomistas, los yavistas, eloístas y los sacerdotales, que son cuatro grupos, ¿no? Sin embargo, Israel está al este del Jordán, aún no llegan al Jordán. Pasan 40 años en el desierto. Muere toda una generación. La segunda generación está por ingresar y Moshe empieza a explicarles a esta segunda generación todo lo que Dios ha hecho y ha mandado para que puedan ingresar a la tierra prometida. O sea, la segunda generación se carga el legado, porque la primera ya murió. Ahora entendemos. Por eso Deuteronomio no es un segundo mandamiento, no es una segunda ley, no es una repetición, por así decirlo, superficial, sino es una enseñanza a un grupo nuevo, a una nueva generación. Cada año, y aquí atentos familia, escuche y trabaje. Cada año usted tiene que, tomando esa directriz, hacer un deuteronomio en su hogar, por sus generaciones, o sea, explicar a cada uno de sus familiares, explicar el proceso, una nueva forma de conectarse con Dios. No de salvación, la salvación es por bondad inmerecida dada por el Mesías. Eso saque de su mente. El hecho es cómo yo vivo conectado a ese regalo tan hermoso que me han dado, que es la salvación. Y cómo enseño a mis hijos a estar conectados. En ese año funcionó lo que he trabajado. Oiga, vamos a finalizar el año. Y aquí está lindo para que usted haga un análisis. ¿Ha funcionado su método de enseñanza en sus hijos durante este año? Buena pregunta. ¿En su familia ha funcionado la metodología que ha utilizado, la práctica que ha hecho? Si su respuesta es no, no funcionó, borrón y cuenta nueva. Empiece un nuevo año con un nuevo legado. Este año vamos a aprender de esta forma. Pero ¿quién debe enseñar de esa manera? Nosotros. Nosotros debemos ser aquellos que vamos a enseñar. ¿Me explico, hermosa familia? Si usted no enseña con su estilo de vida y comportamiento, nada de esto sirve. Nada de esto tiene sentido. Porque ¿de qué le sirve a usted durante un año estar enseñando algo que no da resultado? ¿Y sabe por qué en su mayoría no da resultado? Porque nosotros no lo vivimos. Enseñe algo a alguien sin pasión, ¿qué va a suceder? Con toda sinceridad, ¿qué sucede? Usted quiere enseñarle algo sin pasión. No sucede nada, ¿verdad? No aprenden. Y para que usted se apasione, necesita usted experimentar. Planteo esto. ¿Por qué yo vivo apasionado de que ustedes puedan aprender el texto bíblico, pero desde el contexto histórico crítico hebreo? Porque lo experimento a diario, lo vivo a diario, me emociona ir aprendiendo las profundidades de Dios. Parecen herejías, pero están ahí presentes
Y no soy el único que trabaja esto. Hay muchos autores que van trabajando esto, iglesias que ya lo están llevando a cabo. ¿Qué quiero decir con influir en que ustedes estudien Biblia? Es lo que me apasiona. Que estudie. Porque el momento que usted estudie, así yo me muera. Usted aprendió un método para seguir profundizando en Dios, en ese conocimiento que Él nos ha dado. Lo mismo ha de vivirse en familia. Y empezamos un nuevo año. Ahora, ¿qué va a hacer usted? ¿Se da cuenta? Entonces, visto desde el contexto histórico crítico, hay una enseñanza a la nueva generación. El propósito, reafirmar la alianza. O yo diría, en este caso, no tanto reafirmar, sino establecer el nuevo Brit, el nuevo pacto, la nueva alianza, de tal manera que les repito lo que sucedió en el pasado para evitar los errores. ¿Qué podrían evitar? A ver, hagamos un poquito dinámico. Dos o tres personas, abra su micrófono. ¿Qué diría usted que podría evitar para este 2026? En medio de su enseñanza o práctica o dentro del hogar, ¿qué se debería evitar? Ok, vamos más fácil. ¿Qué va a hacer para el 2026? ¿Cómo decir, bueno, yo voy a enseñar a mis hijos la palabra de Dios? Oiga, lindo deseo. Ahora llévelo a la práctica. Dos o tres personas. Les escucho. Hola, papi. Papi, ¿qué tal? Mi hermano José, ya que abrió el audio. ¿Qué quería decir, hermano? A ver si podríamos cambiar la vida, ya dejar la vida pasada que vivimos, hermano pastor. Ok, 2026, dejar esa vida pasada y empezar una nueva vida. Oiga, qué interesante. Gracias, mi querido José. ¿Quién más? Hermano. Antonio nos dice, dar el ejemplo a nuestros hijos, ser lo primero en dar imagen y mejorar cada día más en Dios. Ok, buen anhelo. Ejemplo a nuestros hijos, pero dando nosotros el primer paso. Excelente. ¿Quién más? Compartir más, de una manera más propositiva diariamente la palabra. Muy bien. De forma más propositiva. Es muy bueno. ¿Cómo lo van a hacer? Porque suena bonito. Aquí vienen los cómo. Dejar de postergar las cosas y comenzar a actuar. Muy bien, mi querido Kevin. Eso es algo muy importante. A veces postergamos, postergamos, postergamos y no entramos en acción. Y así llegamos a viejos. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Eso es Deuteronomio. Es observar cómo Moshe le enseña a la nueva generación qué es lo que tienen que hacer, porque ellos van a ingresar. ¿Me explico? La generación ya murió. Sí. La otra generación ya se quedó, ya. Es como decir, yo ya estoy viejo. ¿Qué va a pasar con Arielita? Entonces me toca enseñarle a Arielita porque yo ya me quedo. Me quedo en el sentido de que yo ya voy para abajo. Ya de aquí no crezco ni para arriba, sino a los lados. Entonces, esa es la gran diferencia. Es como decir, Kevin está arrancando, él puede proyectarse,
Nico igual, él puede seguir adelante. Sophie igual, son jóvenes. Todavía ellos pueden, como decir, errar sin mucha afectación. No estoy diciendo que vayan y pequen, no. Lo que estoy haciendo referencia es que sus acciones todavía pueden ser restaurables. Pero ¿y nosotros? Ya llegado a los 40 años, porque la vida al ser humano se le ha dado 80 como máximo, y los más fuertes, bueno, viven más, por eso voy a llegar a los 120. Entonces, ¿qué va a suceder para nosotros? Porque cada día, ya la experiencia, ya los años, ya la sabiduría, ya el entendimiento, deberían llevarnos a irnos perfeccionando a la estatura, altura, anchura y profundidad del Mesías. Ojo, y enseñar ese ejemplo a nuestras generaciones. Sí, Isaías, está interesante. Mejor sigue por otro lado, que ya vamos, vamos. Entonces, evitar los errores del desierto y preparar espiritualmente al pueblo. Eso es lo que se ve dentro del contexto histórico, ¿sí? Ahora, palabras claves que van a aparecer en estos tres capítulos, que hay que utilizarlos. Primero, Hasak, así como suena, Hasak. Esfuérzate, sé fuerte. Es un llamado a ese coraje espiritual, no ira. He dicho coraje en el sentido de salir adelante, luchar, no dejarse vencer. Entonces, si en este año o en el nuevo proceso de enseñanza a nuestra familia para este 2026, literalmente tengo que esforzarme. De ahí viene la canción o la alabanza en hebreo, Hazak, 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 Yahweh. Oiga, lindo. ¿Por qué? Porque está diciendo esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. Esfuérzate en Yahweh, en Yahvé. ¿Sí? Entonces llama a ese sentido de irnos preparando, pero saber que cada día tengo que esforzar. Familia, repito esto, cada día debemos esforzarnos. Y ahí duele. ¿Hoy se esforzó en estudiar la Torá o solo estaba esperando a que tengamos el estudio bíblico? ¿Se esforzó? ¿Hizo algo extra? ¿Realizó algo extra usted? Buena pregunta. Si usted me dice no, hasta antes del estudio bíblico, ¿sabe qué? Usted estaba muerto. Porque el día que usted no aprende la Torá, no aprende la palabra del Eterno, es como un alma muerta. No se alimentó, está demacrado, como yo después de la enfermedad que me dio. Aunque no parece, no. Porque he tomado agua como chivo, como camello, ya, para que me entienda. Entonces, oiga, ¿nos esforzamos? Es una excelente pregunta en ese ámbito. Entonces, si hoy no ha habido un cambio, vamos chueco. Otra, Yarash, que es poseer, heredar, implica la conquista activa en un presente progresivo. Es decir, yo estoy diariamente conquistando, poseyendo. Eso es Yarash. Oiga, qué interesante. Entonces, cuando usted lea verso 1 al 3 del texto de eh, Deuteronomio, recuerde eso. Usted tiene que poseer este año. ¿Poseer qué? Su vida. La tierra prometida es trabajar en usted. Va a sonar hereje.
¿Dónde está mi querido Reinaldo? Por ahí está. Bolito y Van, le van a decir herejía, herejía. Ok. La tierra prometida, el enfoque de acuerdo de las enseñanzas profundas es saber o aprender a conquistarse usted, trabajar en usted, emprender en usted, cambiar usted. La mejor herencia de la tierra prometida es cuando usted logra reconocer que usted es hechura de Dios y que vive ahora con el propósito en Dios. Cuando usted vive eso, no hay nada ni nadie que pueda cambiar su vida, su alma, su manera de progresar diariamente en Dios. Yo no, Fabri. Donde ya te conectaste con Dios, hasta entras en crisis, como me dijo Fabri en estos días, ve, mándame algo porque quiero seguir estudiando. Yo, tome, mi hijo, vea, eso es música para mis oídos. ¿Qué más necesita? ¿Por qué? Porque ya me conecté y ya mi alma, eso es lo que dice el Salmo, mi alma tiene sed de ti y mi cuerpo te anhela como en tierra seca y árida donde agua no hay. Sea, es la desesperación de conectarse a diario con el Eterno. Si usted no está viviendo eso, si usted no está viviendo eso, le ruego en el nombre del Señor que en este año 2026 esfuércese y posea eso en usted. ¿Me explico? Antes de andar decretando que yo decreto, yo demando, yo digo esto, vea, eso saque, en vez de andar con esas cosas, más bien usted diga, en este año yo voy a trabajar mi espiritualidad. Y eso es lo que vamos a trabajar este año. Lastimosamente el mundo nos tiene sometidos. Así es, mi Fabri. Cuando se inspira el Fabri, da gusto también. A veces está tan callado, no dice nada, pero a veces dos palabras, igual que bolito. Uno se manda toda una cátedra y tres palabras me deja callado. Así son. Pero bueno, sigamos. Como decía un amigo y profesor, me decía, estoy creando unos monstruos. Es difícil, pero no imposible. Así es, mi querida Luli. Es difícil, pero no es imposible. Ok, vamos a ver la otra palabra. Es Dabar Adonai. Esta palabra, memorícelo. Dabar Adonai. O dicho de otra manera, Dabar Yahweh. Significa palabra de Dios. Autoridad que define nuestra realidad. Que habíamos hablado de Dabar. Dabar es todo el Deuteronomio. Por eso es Devarim, palabras. Pero al decir Dabar Yahweh, usted está diciendo palabra del Señor. Y si la palabra es el Mesías, y si el Mesías está en usted, ¿quién mora en usted? Entonces la palabra de Dios ya habita en usted. Y de acuerdo a Yohanan Juan en el capítulo 1, dice que él es el logos, la palabra, el verbo. Y usted dice, yo le acepté al Mesías, es decir, aceptó la palabra, la dabar de vida. Entonces el que mora en usted, la palabra de vida, es el Mesías, es la palabra de Dios en usted. Y a esto también se le conoce el Ruach, porque el Ruach es dabar, la palabra de vida, el espíritu.
para aquellos que son nuevos y están escuchando estas palabras. Entonces, todo esto me lleva a comprender cómo Dios está actuando en mí, cómo Él está obrando en mí. Y yo pensando en pajaritas preñadas, dice, como molestábamos en este día, pensando en las fiestas de Quito. ¿Se enterará? ¿No se enterará el pastor que me voy a subir a la chiva? Así está. Le invito, no le invito a que también él suba. Oiga, qué bárbaro. Entonces, familia, ¿se da cuenta quién habita en usted? Y ahí viene la pregunta. Y esto va a ser muy, muy delicado cuando ustedes se hagan una introspección, vayan en sus habitaciones hoy, mediten un poco y hagan esta introspección. La pregunta es, ¿realmente habita la palabra del Señor en mí? Y si la respuesta es sí, está habitando, ¿hasta qué punto yo conozco la palabra de vida eterna? Recuerde que el verbo conocer, ginomai en griego, aquí voy a topar un poquito el griego, ginomai en griego significa llegar a ser uno con. Ah, qué duro. O sea, yo llego a ser uno con Dios. Yo llego a ser uno con la palabra de Dios. ¿La palabra de Dios entonces llega a ser uno conmigo? Sí, aquí me mando la herejía. Entonces, ¿por qué dicen que ya no hay que experimentar o vivir el Antiguo Testamento? Como para meditarlo, ¿no? No, es que eso fue abolido. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién te dijo eso? ¿Dónde está en el texto sagrado? El mismo Mesías dice, yo no vine a abolir la ley, yo vine a darle el sentido pleno, el cumplimiento especial, yo vine a mostrarte cómo debes aplicarlo en tu vida, dicho de otra manera. A veces parecen cosas insignificantes, pero son muy importantes, ¿sí? Cada detalle. Es que el retorno del Mesías comienza aquí y ahora en nuestra vida. Amén. Literal, mi querido Fabri. Bien, digo, hoy estamos ahí conectados. Entonces, familia, entiéndase esta directriz que nos va a mostrar cuando usted lea este capítulo. Género y estructura literaria. Le estoy dando ya le estoy dando haciéndole exégesis. El género discursivo, histórico-teológico. Sin embargo, en la antigüedad no había este sentido teológico, se hablaba discursivo histórico-crítico. ¿Sí? Dentro de la estructura, aquí está ya el micro bosquejo, revisión del viaje, desde el 1 al 18. Rebelión y castigo, del 1:19 al 46. Victoria sobre Seón y Og, capítulo 2 y 3. Mandato a Josué, capítulo 3, 21 al 22. Es como está estructurado este, esta primera sección de Deuteronomio, ¿sí? Vamos a la línea Peshat, es decir, significados literales. Moisés o Moshe repasa la historia para enseñar que, y eso puede anotarlo, primero, Dios siempre fue fiel, es fiel y será fiel. Entonces, cuando usted está haciendo, o digamos, Moshe está haciendo la revisión del viaje en el capítulo 1, del 1 al 18, él va a ir enseñando a la nueva generación para que entre a la tierra prometida y le está diciendo, mira, Dios fue fiel, Dios es fiel.
Dios será fiel. Tú, mantente fiel. Ah, a ver, mastiquemos un poquito esto, que esto es rico, mejor que la miel. Eso dice el libro del Salmo 118. Tu Torá es más dulce que la miel. Entonces, qué increíble es entender que Él siempre se ha mantenido fiel. Y nosotros, hagámosle así rápido. Y voy a empezar yo. Si ponemos en porcentual en este año qué tan fiel he sido a Dios, oiga, yo creo que sí he llegado a un 70 más o menos, pero me falta un 30%. Me falta, o sea, yo reconozco, me falta. Hay cosas que yo necesito trabajar en mí durante este año para ir mejorando y perfeccionando, para ir elevando esa conexión en fidelidad y confianza en el Señor. Me falta un 30%, oiga, es bastante. Me falta. Y reconozco que necesito este año avanzar. Ahora, dos o tres personas así que deseen lanzarse al ruedo y decir más o menos su fidelidad de cuánto ha sido. Oiga, si de usted ha sido del 80 al 100%, genial, excelente, lo bendigo. Y ahí nos preparamos para la siguiente para que usted me ayude dando las clases. Nadie. Ok, entonces escriba, ya que no lo quiere decir para que nadie. Un 50%. Ok, vamos mitad. Ah, Entonces 2026 necesitamos mejorar una mitad extra. así es. Ok, ahí, o sea, As- ya, sí, mi querida Sonia. Siendo honesta y haciendo una confesión pública, si al pastor le falta el 30%, a mí me falta el 70%. Uy, A pesar de que lo busco, a pesar de que soy una apasionada, en estos días buscaba una palabra que no fuera enamorada, porque yo decía no enamorada, como que no me suena de su palabra. Y entonces de pronto vino a mi mente el término de que era una adicta a su palabra, porque con la palabra adicción me identificaba más que sentirme enamorada por su palabra. A pesar de eso, siento que diariamente hay momentos en que le soy infiel porque permito otro tipo de sentimientos, la duda, el temor, de alguna manera la desconfianza. Entonces, por eso siento ser honesta al decir que sí me falta ese 70. necesitamos 2026 trabajar arduo, seguir arduo. Total. Pero recuerden esas tres palabritas fundamentales que aprendimos. ¿Cuáles eran esas tres palabras fundamentales? Hasak, Hazak, Ya- Yarash, Yarah, Yara y Dabar Adonai. Dabar Adonai. Recuerden lo que significa esas tres Dabar Adonai. palabras y son el fundamento para avanzar. Amén. ¿Sí? Esfuérzate, posee palabra de Y Dios. palabra de Esfuérzate en poseer la palabra de Dios. Ahí Ujú. está. Eso se llama Sod. Acabo de realizar el Sod de Sod. Misterio en misterio. ¿Sí? Eso es lo que estos tres primeros capítulos nos quieren mostrar y enseñar. Y el resto no escribió nada en el chat. ¿Cuánto les falta? Solo escriban ahí.
No importa, aunque diga anónimo, solo yo voy a leer. Bueno, Mentiras, todos van a leer. querido pastor y queridos hermanos, eh, Sonia Patricia, dijo que le faltaba el 70. Realmente, y como dijo Patti, siendo honesta, este año ha sido difícil Mm, en la desconexión con Dios, porque ha habido temor, mm, como acaba de mencionar Patti, cuando dejamos entrar el temor, la duda, la desconfianza, eh, caemos en pecado delante de Dios y nos desconectamos. Pero Dios no nos suelta y Dios nos vuelve a poner ese fuego del Espíritu Santo para volver a conectarnos. Entonces, yo creo que hasta los profetas estuvieron en un momento en un 70-80% y después llegaron eh, a, a casi nada de la conexión con Dios, pero Dios nunca nos suelta y volvemos a reconectarnos. mm, Y, y yo creo que el volver a empezar es un nuevo comienzo y como dice su palabra, nuevas ujú. son sus misericordias cada día. Entonces, cada día nos reconectamos cuando lo buscamos y Amén. empezamos nuevamente a sentir ese fuego, ese deseo, ese amor, eh, esa gratitud de saber que Dios nunca nos deja. Él es fiel. Entonces, ahorita Así yo es. estoy, creo, empezando nuevamente a reconectar. ¿Sí? Y ahí esfuércese, Hasak, y será recompensada cada día. Eso nos toca. Al Eso, buscar esa reconexión también siento yo que es de valientes, pastor, sí. porque es sentirnos en esa pequeñez y saber que necesitamos a ese Dios fiel en nuestra vida para poder continuar. Ujú. Así es. Y es ahí esforzarnos, porque miren lo que dice, Israel retrocedió ¿por qué? Por temor. Pero no por temor de honra, aquí fue miedo, por duda, por todo lo que vino, ¿no? Las victorias recientes muestran que Dios sigue guiando, pero aún así Israel retrocede. Josué debe avanzar sin miedo, pero le va a costar. La pregunta es, ¿nosotros vamos a avanzar a pesar de? A veces tenemos tantos temores y aquí, para ir cerrando esta sección, familia, tenemos tantos miedos de realmente servir a Dios. Tanto miedo. Miedo a que me digan que soy fanático. Miedo a que la familia se enoje. Miedo a que los panas me dejen. Miedo a no conseguir trabajo. Tantos miedos. Tantos miedos. Y vamos guardando otros miedos. Miedos a dejar de lado tantas cosas que nos han metido para aprender lo que Dios quiere. Dicho de otra manera, miedo a desaprender lo aprendido para poder aprender algo nuevo. Wow, tenemos tanto miedo. Familia, es triste nuestra alma y nuestro corazón cómo se va desconectando a diario con Dios.
Las iglesias se han vuelto pura emoción y nada de reflexión, de meditar, de comprender, de aterrizar. Empezamos más bien a buscar un lugar donde yo me sienta cómodo, me sienta bien y no donde me sienta confrontado. Y tengo miedo a eso y como tengo miedo me voy de una iglesia donde me confrontan y me voy a un lugar donde nadie me conoce, estoy en la secreta. ¿Y sabe lo que va a suceder al final? Que ni Dios le va a reconocer. Recuerde Mateo 7:22 y siguientes. No te conozco. Apártate de mi malhechor, hacedor de maldad, porque el lugar donde nos están puliendo duele. Me siento incómodo, me siento mal, pero es el lugar donde yo voy más a aprender la palabra de Dios. En momentos como estos, aunque yo molesto diciendo, permítanme hablar una herejía, pero es para poder confrontar y mostrarles lo que Dios habló primero y me hizo doler el alma, porque el primero aquí que recibe el golpe bajo soy yo, gancho al hígado. Me toca arrepentirme esta y la otra vida, después retornar y decir, Señor, pero esto quieres que enseñe, seguro. Y si no queda nadie, y a la final es como que Dios me dice, a la final, ¿es tu reino o es el mío? ¿Es tu obra o es la mía? ¿Es tu creación o es la mía? Lo mismo que le dijo a Job. Tú estabas conmigo cuando yo hice los cielos y la tierra. Tú estabas conmigo cuando empecé la creación de esto y aquello. Oh, ¿me explico? Duele el corazón, duele el alma. Mirar que hay mucha gente que se deja llevar fácilmente por sentirse cómodo. Y a veces también uno peca en ese sentido y uno dice, pero vaya a la iglesia donde se sienta cómodo. Es que a veces uno lo dice hasta por, ¿sabe qué? Ya, quizás ahí por lo menos ha de escuchar la palabra de Dios. Algo ha de hacer, se ha de comprometer aunque sea estando cómodo. A veces uno llega a eso. Entonces, ¿cuál es nuestro compromiso con Dios? Para entrar a la tierra prometida. Mi querida Sonia, le escucho. Pastor, quería hacer el comentario de que Fabri lo mencionaba en uno de sus flash que nos ha iluminado en esta noche, y es el mundo. El mundo, desafortunadamente, nuestro entorno generalmente está hablando de una manera negativa, y lo que estamos viendo como sociedad hoy en día nos lleva a desarrollar muchos de esos temores. Por eso la necesidad urgente de que este Devarim esté en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras emociones, y que es el tener la palabra en la emoción, sea ella la que tenga el control de la emoción, porque nuestras emociones son variables todo el tiempo. Estamos felices porque recibimos esta noticia, pero de pronto oímos algo que nos desagrada y nos cambió totalmente el humor. Entonces, por eso siento yo que es indispensable el hecho de estarnos llenando constantemente de la palabra, y que esa misma palabra y ese confrontarnos que hace ella, podamos nosotros tener claro en una reflexión. Ahorita he estado buscando qué texto bíblico era porque de memoria no lo recuerdo. Es quién es Dios definitivamente para nosotros, que es lo que le pregunta Jesús a sus discípulos. ¿Quiénes dicen que son estos?
hasta que Pedro le dice, tú eres el Hijo de Dios, y el Señor Jesús le dice, no te lo ha revelado, sino solamente mi Padre. Entonces, en la medida en que nosotros realmente vamos dándole ese puesto, entendiendo quién es Dios para nosotros, pues eso, esa obra de Él nos va ayudando a salir de todos los temores. Por eso el Señor Jesús lo dice en Mateo 4:4 y lo ratifica Deuteronomio 8:3. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, que es esa la que nosotros tenemos que darle prioridad y esa a la que tenemos, en la que tenemos que confiar y en la que tenemos que estarnos repitiendo constantemente. En estos días, en un escrito, leía el versículo 5 de el Salmo 121 y de verdad, pastor, que yo me quedaba asombrada de que nunca había entendido ese versículo, a pesar de haber leído tantas veces el Salmo 121 y de haberlo traído a memoria. Entonces, en la medida en que nosotros nos abrimos y nos disponemos, realmente el Señor va obrando para que esa comunión y eso que estamos aprendiendo hoy de esforzarme, poseer la palabra de Dios, pues realmente se haga vida en cada uno. Amén. Así es, mi querida Sonia. ¿Ya ven? Ya están ahora inspirándose en esa reflexión. Esto se llama, lo que ustedes acaban de realizar, ver y lo que están escribiendo, se llama lo que típicamente en el seminario se establece como reflexión teológica. Esto es, la diferencia es que se hace una reflexión teológica no desde lo que dijo otro, sino la reflexión teológica desde lo que dice la palabra de Dios con un fundamento. Y esto nos hace libres. Esto nos ayuda para poder ser libres. Leo los comentarios, dice mi querido Bolito, creo que me toca mejorar el 95%. Ok, hay miedo, duda, etcétera. Ese desconectarse es duro volver a conectarse. Es como cuando uno juega fútbol, y ahí me va a entender mejor. Cuando te toque volver a la cancha después de tanto tiempo, te va a doler los músculos, Bolito, como no tienes idea. El primer partido no vas a poder ni sentarte después de jugar, hasta volver nuevamente a reconectarte, a reconectarte, a reconectarte, porque así es. Lo mismo es con papá Dios. Usted deja de Pastor, estudiar, pastor, deja buenas de... noches. Sí, mi querido Willy. Aquí, buenas noches con todos. O sea, sí es difícil, la verdad, conectarse con Dios, porque sí hay momentos, como decía la hermana, Hable un a veces, poquito más duro que casi no se le escucha. ahí sí me escucha, pastor, con voz de varón. Ahí sí, Suena bajito, pero cuéntenos, en cuéntenos. serio, ahí me escucha. Está bajo, pero sí se le escucha poniendo atención. Ya, lo que pasa que también nosotros los seres humanos nos manejamos por emociones. Entonces, por más conectados que a veces estemos, sí se nos complica a veces por aflicciones que nos puede llegar a nuestras vidas. Y claro, también tenemos ejemplos ahí, como Elías, por ejemplo, hubo un día en que prácticamente demostró a una ciudad entera que Dios existía y después vino otro día que se escondió de miedo. Entonces, sí, nosotros deberíamos, o sea, esforzarnos en reconectarnos con Dios todos los días, porque las misericordias, el amor de Dios es todos los días, porque hoy podemos estar saltando, como se decía normalmente, chuyapata, pero al otro día puede presentarse algo que nos aqueja y nos empezamos a debilitar. Y ahí es cuando nosotros nos olvidamos de que Dios es el que nos sostiene. Eso es pasto. Eso sí, mi querido Willy. Dios nos sostiene, es verdad.
Sin embargo, no por ello tenemos que dejar de hacer lo que nos corresponde. A veces decimos como Dios nos sostiene o como Dios es el que hace, Dios hace la obra, etcétera. Nosotros dejamos de esforzarnos. Por eso estos tres dice, esfuérzate, posee la palabra de Dios. Continúo con los comentarios. Gracias, Willy. También Mane dice miedo al cambio o transformar lo anterior en nuestro ego no se quiere mejorar, pensamos que eso está bien. Mi querida Jackie dice, de eso estuve hablando en esta semana, no aprendemos desde pequeños a ser confrontados, es reconocer cómo estamos con Dios y con los que nos rodean, ¿sí? Aceptando en los grupos. Fabri nos dice, Eclesiastés toca un punto importante que debajo del sol todo bajo el sol es vanidad, esto es igual al pretexto en la vida. En sí, la vida humana es un pretexto porque todo lo que hacemos hoy nos aleja de Dios, no hay tiempo para Dios por el trabajo, por la familia, por los amigos, por las enfermedades, por el dinero, porque nos duele la uña, porque me dejó mi novia, porque no tengo trabajo, todo nuestra vida es un pretexto, pero cuando se trata de saber quién es Dios en nosotros, vanidad de vanidad es la vida. Muchas de las veces toca ir, nos dice Luli, toca ir contracorriente. En esta época lo normal es anormal y hasta nos ven como raros, ¿sí? Y al final hasta como herejes. Si entendemos bien el término hereje en latín que se utilizaba en la antigüedad, significaba el que piensa diferente. Entonces, por eso digo, mandémonos una herejía, significa pensemos diferente a lo que los demás piensan, ¿sí? Entonces es pensar diferente, ese es el término hereje, bien establecido. Claro, lastimosamente la Iglesia Católica distorsionó ese pensamiento y cuando hablaba de hereje, netamente se hablaba de alguien que tenía que ser quemado o alguien que habla en mal, eso era. Eso, hermosa familia, vamos a orar para cerrar el tiempo de hoy. No se olvide leer capítulo 1, 2 y 3, porque la próxima semana vamos a seguir avanzando. Hemos quedado solo en esta primera sección e ir viendo la parte de la interpretación profunda en partes, algo que me gustaría enseñarles poco a poco, para ya ir metiéndonos al mundo más profundo de la interpretación bíblica. Oremos y demos gracias al Señor. Una persona que nos guíe en oración, por favor, para cerrar. Uno a la vez, no todos, solo uno dije. Ya. Yo, pues, Dieguito, muy bien. Guíanos en oración para cerrar. Señor de la Gloria, te damos gracias por este tiempo, Padre, de aprendizaje. Ayúdanos, Padre, a tener ese corazón más dispuesto, Padre, a conectarnos contigo, Señor, a vernos, Padre, como realmente somos y tener esa sinceridad contigo, porque realmente no la tenemos, Padre. Muchas veces de forma tal vez errónea queremos negar ciertas cosas. Cuando conocemos que tú sabes todo, Padre, tú conoces las intenciones de nuestro corazón, Señor, y te pedimos que nos ayudes, Padre, que seas tú, Señor, cada día hablándonos a través de la palabra, a través de tus palabras que fueron escritas, Padre Santo, en ese libro tan importante que tenemos, Señor, y que muchas veces dejamos de lado, Dios. Ayúdanos a estudiar de mejor manera y poner por obra, Padre Santo, que es lo más importante, como dice el pastor, que esta enseñanza que hagamos nosotros, tal vez alguna otra persona, sea, Señor, apoyada con nuestra forma de vida, Señor, y nuestro fruto, Señor, y que se vea, Padre Santo, ese fruto a través, Padre del tiempo. Dios, te doy las gracias por el pastor, te pido, Dios, que fortalezca su vida, Padre, y que le ayude, Señor, a levantarse, Padre, este tema de salud.
Te pedimos también por cada uno de los hermanos y hermanas que se encuentran, Señor, afectados en su salud, Señor. Permíteles, Padre Santo, tener la fe firme y certera, Padre, de saber que tú estás con ellos y que cada cosa que viene hacia nosotros, Padre, siempre tiene un buen propósito, Padre. Te doy las gracias por la vida de cada uno de los hermanos y te pedimos, Señor, que nos ayudes y nos bendigas en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias. Prendemos nuestras cámaras para la foto oficial. Ahí todos guapos, bellos y hermosos.